Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Tenemos como invitado a Luis Martínez, profesor de economía de la Universidad de Chicago. Hablaremos de la manipulación de cifras de crecimiento económico por parte de las dictaduras. Hablaremos también del conflicto armado y el proceso de paz en Colombia e incluso las reformas borbónicas y su impacto en la consolidación y creación de los estados-nación en las colonias de América Latina. Bienvenido, Luis. Hola Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte esta mañana. Encantado de tenerte con nosotros. Tus investigaciones son sumamente importantes y relevantes para América Latina y por supuesto para Colombia, pero para toda América Latina. Y contigo, bueno, vamos a hablar de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016, los efectos de la guerra en Colombia, el efecto de la paz y cómo Colombia ha venido pues reduciendo sus déficits fiscales a nivel local, manejando sus cuentas fiscales muy bien. De hecho, es un país que yo creo que en muchos aspectos es un ejemplo para el resto de la región. Y tú eres una persona que ha logrado cuantificar esos avances que se han dado en el plano institucional y su efecto en el plano social y económico, ¿no? Y por supuesto, creo que el paper que te dio a conocer, al menos yo te conocí, fue por la manipulación que hacen las dictaduras de parte del PIB, que creo que ha sido muy relevante y le ha dado la vuelta al mundo. Y empezamos por ahí nuestra conversación. El PIB es el indicador más importante, más prominente que indica el estado de la economía. Y eso puede definir una elección en un país democrático y también la caída de una dictadura cuando el PIB pues colapsa. Mi pregunta para empezar la conversación es, ¿se puede confiar en las mediciones del PIB que hacen las democracias y que hacen las dictaduras? Excelente pregunta, Ángel. Lo que mi investigación sugiere es que sin que ello implique que la medición de la actividad económica en las democracias es impecable, mi investigación lo que sugiere es que las cifras de las dictaduras están potencialmente más infladas y más exageradas. Y un poco el punto de partida de ese trabajo es la idea que los gobiernos de todo tipo, como tú sugerías al principio, tanto democracias como autocracias, siempre van a tener un incentivo para decirte que las cosas están así sea un poquito mejor de lo que en realidad están. Los gobiernos democráticos quieren ganar elecciones, las autocracias quieren evitar que las tumben, quieren evitar activismo político y demás. La diferencia, a mi juicio, es que en las democracias tienes todo un sistema de pesos y contrapesos que viene a través de el parlamento y oposición política, que viene a través de medios de comunicación y escrutinio de las cifras, independencia judicial, poder ciudadano, todo este entramado institucional Ujú. que previene un poco esa exageración. Y lo que yo hago en mi trabajo es comparar las cifras oficiales de Producto Interno Bruto, que en su gran mayoría los gobiernos las producen ellos mismos a través de sus agencias estadísticas, con los datos de luminosidad nocturna que capturan los satélites en el espacio. Entonces, un poco el supuesto es que mientras los datos de PIB los puedes manipular y los puedes exagerar, las luces, dejando a un lado alguna campaña extravagante de manipulación de la luminosidad, no se puede. Claro, y eso hace que sea inmanipulable. Sabes que Cosnets, cuando estaba dando una clase de PIB, parece en Harvard, decía que estudiaran el caso de Pakistán y del crecimiento, y los estudiantes de Pakistán empezaron a reírse, diciendo que eso, pues que cree que no iba a funcionar. Y él dice, pero ¿por qué? Porque el PIB sí funciona, es una medición exacta del estado de la economía. Dice, no, es que Ujú. nosotros somos los que hacíamos eso en la Agencia Estadística de Pakistán y sabemos que esas cifras son completamente inventadas, ¿no? Entonces, eso es un problema sumamente serio. Ahora, ¿qué tan inventadas son? Por ejemplo, en el caso China, Etiopía o América Latina, ¿quién está exagerando y quiénes más o menos están cerca de la medida exacta? O sea, esa es la pregunta del millón de dólares, tal vez. Y en el método que yo utilizo, diría que tiene la ventaja que utiliza datos de muchos países durante muchos años. Y entonces a través como de esa muestra tan grande, logras como detectar un patrón un poco generalizado, donde la misma cantidad de cambio en luces se magnifica y se manifiesta en un crecimiento de PIB mayor en países Ujú. no democráticos que en países democráticos. Y entonces
digamos, ese patrón en los datos a nivel como macro, todos contra todos, es muy robusto. Y en el Ujú, paper, parte del trabajo del paper es pensar, por ejemplo, tu historia de Pakistán sugiere que en algunos países las agencias estadísticas tienen más recursos, tienen mayores, ujú, mejores sistemas de información. Entonces, parte del trabajo es asegurarse que este patrón que yo asocio a regímenes políticos no esté jalonado por diferencias en capacidad institucional, en nivel de desarrollo. Ahora bien, digo que lo que tú mencionas es la pregunta del millón de dólares, porque si bien yo te puedo decir en general, el cambio en luces se magnifica en PIB cuando miro países no democráticos, ujú. decirte a ciencia cierta qué países específicamente y en qué años lo están haciendo, es un poco, digamos, este método detectivesco que yo estoy usando, es un poco menos útil para decir eso. Ahora bien, es cierto, algo que me llamó la atención en el transcurso del proyecto es que si miras los países que han experimentado mayor crecimiento económico en las últimas décadas, básicamente las autocracias le han dado una paliza a las democracias durante los últimos 20 o 30 años. Y los países que tú mencionas, como China, como Etiopía, son los líderes, con unas tasas de crecimiento increíblemente altas durante Ujú, los últimos 20 o 30 años. ujú, Entonces, en ese sentido, si tuviera que especular, por supuesto que esos son el tipo de candidatos. En el caso chino, además, digamos, mi trabajo es muy a nivel países, todos ujú. contra todos. En el caso chino existe una literatura académica amplia que explora la credibilidad de las cifras, no solo de crecimiento económico, sino en otras dimensiones, por ejemplo, cifras de contaminación, por decirte algo. Claro, interesante. Mira, y siguiendo en el tema, porque parte de todo tu trabajo siempre ha estado relacionado con las democracias y las autocracias y regímenes políticos y la interacción con la economía y las políticas públicas, ¿no? Eh, las dictaduras no solo pareciera que manipulan el PIB, sino que una vez que las dictaduras se consolidan o toman el poder, tratan, o una de las cosas que hacen es cortar los fondos de las universidades, digamos, tratar de silenciar a las universidades a través de asfixiarlas financieramente, a través de la aprobación de presupuestos. Eso, bueno, lo estamos viendo, lo hemos visto en Venezuela en los últimos años, pero Venezuela no es el único caso, también el caso chileno durante la dictadura de Pinochet ocurrió lo mismo. Tú estudiaste eso, ¿qué efecto ha tenido eso en Chile, que ha sido un país muy desigual, y cómo esa dictadura no solo pues daña los derechos, sino pues esos efectos pueden ser también son de largo plazo. De acuerdo. Y como tú bien señalas, Chile es un caso muy interesante para estudiar este tema, porque por un lado, es decir, si queremos entender el impacto de los regímenes políticos en el sistema educativo y a través de esto en la distribución de la riqueza, Chile es un caso muy interesante porque además tienes esta transición dramática de un régimen democrático con un presidente de izquierda, Salvador Allende, y haces una transición muy rápida a un régimen completamente opuesto, autocrático de derecha. Y digamos que esto le habla a una pregunta académica grande, porque es un tema que ha fascinado a economistas y a politólogos y historiadores, que es esta relación entre regímenes políticos y redistribución. Y digamos que la intuición que todos tenemos es que la democracia es favorable a la redistribución, que por ejemplo la democracia empodera políticamente a segmentos de la sociedad excluidos, primordialmente gente más pobre, y pues en la medida en que esta gente adquiere como un poder político, eso se ha reflejado en políticas redistributivas. Y en Ujú. ese sentido esperaríamos que la educación fuera un canal fundamental a través del cual la redistribución ocurre. Pero una vez empiezas a pensar en educación superior, que es el tema de nuestro trabajo, esa relación ya no es tan obvia. Porque por un lado uno podría pensar, bueno, pero la universidad por lo general no atiende a la gente más pobre, sino la gente que va a la universidad es de clase media, clase alta. Ujú. Entonces ahí ya no es tan obvio que una dictadura no sea fin. Pero también surge este tema que tú mencionas, que es incluso una dictadura como la chilena, donde hubo una influencia fuerte de economistas y tecnócratas en la formulación de política pública, lo cual uno pensaría, bueno, esto debe contribuir a que se enfoque en políticas que aumenten el capital humano y que contribuyan al crecimiento. Encuentras este trade-off que tú mencionabas de
Bueno, las universidades, por un lado, producen este cuerpo de profesionales que van a contribuir al desarrollo de la economía, pero por el otro lado, en especial en Latinoamérica, todos lo sabemos, las universidades son estos puntos focales de activismo político. Ujú. Y Y entonces de en el, izquierda, sobre todo en esa época del 60, exacto, 70. y incluso hoy en día, por lo menos en el caso colombiano, las universidades, en especial las públicas, Ujú. tienen, digamos, son epicentro de movimientos políticos fuertes que tienden a ser muy de izquierda, de acuerdo contigo. Y entonces en el caso chileno, básicamente lo que pasa es Pinochet llega al poder y muy rápidamente dice, las universidades, literal, dicen, son un centro de indoctrinación marxista. Y Claro, es, eso. entonces ponen a miembros de las Fuerzas Armadas al frente de todas las universidades y Wow, no sabía eso. y muy poco después, bajo la influencia de los Chicago Boys, que es este cuerpo de economistas entrenados acá en la Universidad de Chicago, empiezan a implementar estas políticas de recorte. Entonces, básicamente lo que tienes es expansión de la educación superior durante la democracia y Allende y luego una contracción dramática durante Pinochet, motivada por tanto el factor político como de acallar ese cualquier intento de oposición, pero también por el factor económico de los Chicago Boys argumentando que estos recursos están mal gastados, que el gobierno está gastando en exceso, cosas así. Y lo que nosotros encontramos es que esas personas que llegan a la universidad en ese periodo, estamos hablando gente que cumplió 20, 21 años alrededor del año 73, que Ujú. esas personas tuvieron un acceso mucho más limitado a la educación superior en Chile y que eso se ve reflejado por el resto de sus vidas. Estas personas, comparada a la gente que cumplió la misma edad 4 o 5 años antes, tienen peores trabajos, peores Wow. ingresos, les cuesta llegar a los quintiles superiores de ingreso. Incluso hoy en día. Incluso hoy en día, de hecho, nosotros vemos que sus hijos hoy en día es menos probable que vayan a la universidad. Y si te puedo contar una anécdota personal, digamos, este es un trabajo que para mí es muy cercano porque mi padre entró a la universidad en Colombia más o menos en el año 70 y mi padre era lo que uno acá en Estados Unidos llamaría un first generation college graduate, era la primera persona de su familia en ir a la universidad. Y para mí Okay. es muy claro cuando miro cuando miro hacia atrás, e incluso miro mi situación actual, para mí es claro lo transformativo que fue que mi padre pudiera ir a la universidad. Entonces esta historia para mí es muy natural de llega la dictadura, corta ese acceso y esto se ve reflejado en una menor movilidad social. Digamos, en el caso, volviendo a mi historia familiar, mi padre venía de una familia, digamos, de clase media baja, por decir algo, y sin duda que esto fue una plataforma para mejores oportunidades para él, mejores oportunidades para sus hijos. Y entonces te cierro lo de Chile diciendo algo que es interesante es cuando ves Chile y ves, digamos, el coeficiente de Gini, hay un patrón clarísimo, donde la desigualdad cae durante la democracia, sube durante Pinochet y vuelve a bajar en los últimos 20 años, 30 años con democracia. Entonces lo que nosotros decimos es, la educación es un canal importante que contribuye a eso. Importantísimo la educación, yo siempre lo he pensado, y eso es la tesis de Tocqueville, ¿no? De que la Ujú. democracia al final es un gran canal para la igualdad y para la movilidad social. Y la universidad, mucha gente pensaba que la movilidad social ocurre en la primaria, en la secundaria, pero no en la universidad, que eso es de élites, y sin embargo la universidad, por supuesto, que es uno de los grandes canales, ¿no? Y, y siguiendo este tema de las dictaduras, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema del capital democrático, ¿no? La acumulación de capital democrático. Si un país ha tenido experiencia democrática o no, ahora hemos visto las protestas en China y uno dice, bueno, China nunca ha tenido nada similar a una democracia, ¿no? País milenario, pero nunca tiene una democracia. Y también ves como Venezuela, que tuvo una acumulación de democracia. Y bueno, tal vez eso ayuda o ayudará a la democratización. Ya hablaremos de Venezuela y Colombia. Pero Alemania del Este tuvo un pequeño periodo de democracia cuando los aliados tomaron, algo que yo no sabía, una parte de lo que luego fue la Alemania del Este controlada por los rusos, pero primero estuvo bajo control aliado
libre, y luego en los acuerdos pues que ya se habían dado, pues se tuvo que ceder a la Unión Soviética. Esos países durante el dominio comunista se comportaron distintos, ¿no? Porque respiraron algo de democracia durante un pequeño periodo de tiempo. Cuéntanos un poco eso que has trabajado, aunque sea brevemente, y cómo haber experimentado la democracia siempre es una experiencia que quiere volverse a vivir, o que los pueblos quieren volver a vivir. Sí, ese es un tema que a mí me ha interesado bastante, digamos, el que tiene que ver con actividad política, en especial con actividad política por parte de los ciudadanos en regímenes no democráticos. Entonces, cuando pensamos en nuestros países, cuando pensamos en un Venezuela y como estas olas como de activismo y resistencia al régimen, eso es algo que me llama la atención, tratar de entender cuando la gente se decide a protestar o a expresar su oposición a un régimen de este estilo. En el caso alemán, al igual que tú, eso era algo que yo no sabía y la historia es fascinante porque básicamente se está acabando la Segunda Guerra, los nazis ya están a punto de perder y tienes a los rusos llegando por un lado y a los, llamémoslos los aliados, los americanos y los británicos llegando por el otro. Y como tú bien señalas, Alemania está dividida en estas zonas de ocupación. Esta es la rusa, esta es la soviética, la americana, la francesa, la británica, pero cuando hacen ese acuerdo dicen, mientras la guerra siga andando, estas zonas no aplican. El objetivo inicial es derrotar a Alemania. Y como resultado de eso, y algunos factores idiosincráticos, decisiones militares de último minuto, termina pasando en efecto que el día que Alemania se rinde, mayo 7 de 1945, si tú miras la zona de ocupación soviética, que va a ser Alemania Oriental, Ujú. más o menos 40% está ocupada por los aliados, llegando desde Francia, llegando desde el oeste, y la otra mitad por los soviéticos. Como tú Ujú. bien señalas, esa ocupación es muy corta, estamos hablando de 3 meses, porque la razón es que parte del acuerdo era que Berlín iba a ser compartido, pero Berlín sí la tienen los rusos por completo, entonces los rusos dicen, si ustedes quieren su tajada de Berlín, por favor sálganse de mi zona. Y lo que nosotros estudiamos en ese artículo, nuestro argumento es que esa línea que separa a los aliados de los soviéticos es bastante aleatoria. No es como que sea un plan de largo plazo, no es como que quieran asegurar esta ciudad y no aquella. Pero después lo que miramos es las protestas de 1953, que son tal vez el único episodio de sublevación política en Alemania Oriental hasta 1989, cuando se cae el Ujú. régimen. Y nuestro hallazgo principal en este trabajo es que, en efecto, esas zonas que estuvieron ocupadas por los aliados por un periodo por un periodo corto de tiempo, tienen mayor actividad política y mayor oposición cuando este episodio se desata. Impresionante. Nuestra, Impresionante. nuestra intuición es que nadie quería tener a los rusos, por supuesto que la dictadura comunista era muy poco atractiva. En algunos de los libros que yo leí, el origen de este paper es, a mí siempre me han interesado estos temas y estaba leyendo un libro sobre la caída de Berlín y me enteré de esto y me pareció increíble. Y entonces en algunos de esos libros decían, creo que eso lo citamos en el paper, que en Berlín a principios del 45 los optimistas estaban aprendiendo inglés y los Ah, sí, lo leí. pesimistas estaban aprendiendo ruso. Y entonces nuestra intuición, que es un poco difícil de probar, en el paper hacemos encuestas y cosas, es nadie quería tener la dictadura comunista, pero si incluso por un poquito de tiempo piensas que te salvaste y que llegaron los aliados, es como un factor psicológico que te hace aún, ¿sabes? Que hace que te pese aún más pensar que te Claro. salvaste y luego de entender que en Te realidad no. entregaron, ¿qué te entregaron? Exacto. Sí, y muy importante. Todos estos países de Alemania, digamos, Europa del Este, tuvieron que liberarse de dos cosas tremendas: el fascismo, nazismo por un lado, y luego el comunismo, que también era muy mala opción, Ujú. y la democracia allí tan cerca, ¿no? Exacto. Ese capital democrático es impresionante cómo está allí presente, y la experiencia. Bueno, estos países tuvieron la fortuna de tener una experiencia, aunque sea breve, y eso seguramente ayudó a la democratización que luego ocurrió. Y bueno, volviendo con esto, creo que pasamos a Venezuela, ¿no? Una Ujú. experiencia democrática consolidada durante los 90, el siglo XX, y que y yo creo, yo en mi opinión, hay una gran tradición democrática. este, mm,
Tú eres venezolano también por tu mamá, o sea, que Ujú. hablas con acento colombiano para los que nos van a ver. Por eso tanto interés en conocer la relación Venezuela-Colombia. Y vamos a hablar de eso, porque la democracia en Venezuela termina cuando, o comienza a deteriorarse seriamente, para no entrar en detalles técnicos, cuando Chávez asume el poder. Y una de las cosas que más indignó a los venezolanos, y yo creo que a los colombianos y a todo el continente, es el apoyo de Hugo Chávez a la FARC y al ELN también, se hace mucho más fuerte. Eso era algo que era un secreto a voces, que muy anecdótico, pero siempre estaba como allí el tema Ujú. de que las FARC además encuentran cobijo en Venezuela. ¿Qué evidencia encontraste tú? Porque esto ya es científico, lo que tú has Ujú. trabajado es, digamos, son demostraciones con evidencia estadística del apoyo de Hugo Chávez a la FARC y al ELN a partir de 1999. Sí, en efecto, como tú señalas, ya suena un poco a, ya suena un poco a historia antigua, pero tienes toda la razón que hay un punto. Oyéndote hablar, me acordaba de haber visto, hay un discurso famoso de Chávez, creo que es en la Asamblea, en el que dice algo así como las FARC y el ELN son ejércitos, verdaderos ejércitos que dominan un territorio y no sé qué más, y como legitimando un poco, donde además en ese periodo, ponte a pensar, es justo después de los ataques a las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo y las FARC quedan un poco encasilladas ahí. Entonces era bastante contracorriente lo que Chávez estaba haciendo. Para contarte un poco sobre el origen, ese es otro caso en el que cuando yo estaba en la universidad, o sea, yo entré a la universidad en el 2002 y me acuerdo pues leer en el periódico y ver en los medios este ir y venir donde el gobierno de Colombia acusaba al de Venezuela de apoyar y alojar a los insurgentes y Venezuela decía que no. Y digamos, el origen de este estudio es una pregunta un poco ingenua como de, ¿será que hay alguna manera de utilizar los datos para darle un poco de sustancia a este debate? Ujú. Y ahora, algo que es interesante para mí como investigador es que en muchos casos los temas que yo estudio tienen un origen así, algo que leí en un libro y me llamó la atención, una pregunta que me ha estado dando vueltas un poco desde que era más joven, tiendo a estudiar cosas que pasaron, no sé, hace 10, 20, 30 años, Ujú. pero luego como investigador tienes el desafío de pensar bueno, para el público académico, piensa por ejemplo acá en Norteamérica, estos temas puede que no sean tan inmediatamente atractivos. Entonces, digamos, parte del desafío es pensar cómo respondo una pregunta que me es personalmente interesante y luego cómo se la vendo a un público académico más generalizado. En Ok. este caso en especial, la respuesta es, pues resulta que lo que pasaba entre Colombia y Venezuela no es algo específico de esa frontera. Hay muchos otros casos donde países vecinos alojan grupos insurgentes, grupos armados, facilitan el conflicto y entonces una cosa es decir, este es un caso especial de un fenómeno más general y un Ok. poco lo que yo termino argumentando en ese artículo es que pues Colombia es un país gigante y las FARC tenían en su momento una tecnología militar bastante primitiva, básicamente fusiles y de pronto algunos morteros con un alcance de un par de kilómetros y no más que eso. Ujú. Lo cual quiere decir que literal, si quieres atacar un puesto de policía en un municipio, tienes que ir hasta ese municipio y atacarlo en persona. Ujú. Entonces, un poco mi argumento es, si es cierto que las FARC se estaban escondiendo en Venezuela, eso les debió brindar una ventaja militar, una ventaja estratégica, pero esa ventaja va a estar muy circunscrita a la zona de la frontera, no va a afectar lo Ujú. que pasa en el Pacífico a cientos de kilómetros. Y entonces lo que yo encuentro en ese paper es que en efecto, cuando comparas la frontera con Venezuela a el resto del país o a áreas cercanas, la intensidad de la actividad de las FARC aumenta desproporcionadamente a partir del año 99, cuando Chávez viene al poder, lo cual va muy en línea con la hipótesis de que en efecto se estaban escondiendo en Venezuela. Esto tiene pues no solo es más violencia, donde pues yo lo digo de manera muy casual, pero estamos hablando de ataques, víctimas, asesinatos, secuestros, minas, y esto además tiene consecuencias económicas, afecta el recaudo tributario, la actividad económica en estos municipios, la provisión de bienes públicos, educación y demás. Sí, esa época yo también la recuerdo de bueno, todo ese enfrentamiento Uribe-Chávez, creo que va a pasar la historia como uno de los grandes
momento de la historia de América Latina, para bien y para mal, ¿no? Para bien de Colombia en el caso de la derrota de las fuerzas insurgentes, al menos militarmente, y luego los acuerdos de paz, y para mal en el caso de Chávez apoyando a una fuerza que era, digamos, generaba rechazo en Venezuela. Ujú. Nadie, digamos, y más, Venezuela tiene una gran población colombiana, colombo-venezolana, así que esto, y a mí en Petare me decía, a mí en Petare la gente, gran parte de mis lectores eran colombianos y eran desplazados, o habían sufrido secuestros, Ujú. o habían perdido sus tierras, y era gente pobre, o sea, no estamos hablando de grandes terratenientes, ¿no? Y creo que ese es un gran punto negro en la historia de América Latina, ese apoyo que se le dio a la NLFAR. Y yo recuerdo además Chávez diciendo que no solo eran fuerzas de ocupación, sino que él se había reunido, había visto los mapas y las estrategias del FARC y le habían Ujú. dicho, Chávez le había dicho, mira, no van a poder tomar Bogotá, o sea, que fue parte de la estrategia incluso militar que habían discutido, ¿no? Sí, Y, y si te puedo sumar un par de cosas, en el transcurso de ese proyecto tuve acceso, hay un libro muy interesante porque si te acuerdas, unos años después, Colombia ataca un campamento de las FARC en Ecuador, donde muere Raúl Reyes, que era el número 2 de ujú, las FARC, lo cual por supuesto genera una controversia porque técnicamente Colombia invade sí, el territorio. territorio ecuatoriano, pero algo que sale de ahí es que agarran el computador de Raúl Reyes, el Y tuviste cual acceso. y hay unos libros publicados como porque ese computador se lo dan a un instituto en Londres como un third party para que diga qué hay ahí y esta Ok. gente publica más o menos un reporte y ahí mencionan muchísimas conexiones, reuniones, oferta de dinero y demás. Ahora, lo segundo que iba a decir es, si tuviera que decir algo bueno del régimen, es que eventualmente cuando se abre el proceso de paz en 2012 que conduce a la paz en 2016, pues el hecho que las FARC confíen en Venezuela y que Venezuela esté dispuesta a participar como mediador, sin duda que facilita De el acuerdo. proceso. De acuerdo, eso fue fundamental y esperemos que todo avance para la paz de Colombia. Y creo que con eso pasamos al siguiente punto, que capaz en ese computador también lo leí, estaba el financiamiento de la campaña de Chávez del año 98, ¿no? De Ujú. ciento y tantos miles de dólares. Pero bueno, pasemos al punto de la paz. Ya la guerra la conocemos muy bien con todas sus consecuencias. En 2016, con este proceso de 4 años que tú dices, con los noruegos, se alcanza la paz en Colombia o la paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas al menos de la FARC. Eh, ¿Cómo cambió la realidad de las zonas controladas por la FARC? Pasaste de un territorio pues gobernado por un grupo que calificado de terrorista y ahora pues mm, todo fue maravilla. ¿Cuál era el principal obstáculo que ve allí la FARC o qué pasaba en esos territorios y cuáles fueron las consecuencias económicas de la paz? Sí, esa es otra pregunta que he venido estudiando. De entrada, la respuesta no es óptima, porque por supuesto que probablemente nuestra intuición es vivir en un sitio dominado por un grupo armado, un grupo insurgente, es probablemente una situación no ideal para el desarrollo de la economía, porque Ujú, puede que haya como una tributación un poco predatoria, entonces te preocupa, inviertes, ¿sabes? Armas tu finquita y la finquita está produciendo un poco más, pero cualquier día llegan los guerrilleros y te quitan parte de lo que te has ganado, como que los derechos de propiedad puede que no sean muy fuertes, o te ujú. preocupa que literal de repente haya un episodio de guerra y haya, o sea, vaya balas volando sobre tu cabeza. Ahora bien, por otro lado, ha sido documentado, tanto en el caso colombiano como en otras partes, que estos grupos armados en buena medida entran a sustituir la ausencia del Estado. Sí. Entonces, como que dirimen conflictos, brindan algunos bienes públicos. Entonces, entonces la pregunta es interesante porque llega el punto, llega 2016, se firma la paz, las FARC abandonan estos territorios en gran medida. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que era más el efecto positivo de las FARC como un paraestado o más el efecto negativo de inseguridad jurídica y demás? Y nosotros, esto es un trabajo en conjunto con Nicolás de Roo, que es un profesor en los Andes en Bogotá, Ujú, estudiamos esto utilizando los datos administrativos del Banco Agrario de Colombia, que es ujú. una fuente idónea porque es básicamente un banco que se dedica a prestarle dinero a los pequeños productores agropecuarios en Colombia. Entonces, Ok. cuando piensas el pequeño campesino en un sitio remoto que quiere pedir un préstamo para
algún tipo de mejoría, para algún tipo de inversión, este es el banco al que le van a ir a pedir. Esto tiene cobertura en todo el país y demás. Y entonces, y entonces nuestra pregunta de fondo es, ¿será que la paz con las FARC contribuyó como a un incremento en la actividad económica, en especial un incremento en la inversión en estas zonas donde las FARC tenían una presencia fuerte? Y básicamente lo que encontramos en ese artículo es que en efecto la demanda de crédito y los desembolsos de dinero aumentan, estamos hablando de un 14-17% en Mm, estos municipios, llamémoslos históricos FARC después de la paz. ok. Ahora, ahora bien, entonces digamos, el hallazgo principal es ese. En los sitios donde las FARC tenían una presencia fuerte, se ve que los pequeños productores están pidiendo más préstamos y potencialmente están invirtiendo ese dinero una vez se firma la paz. Hay algunos resultados adicionales interesantes, déjame y te menciono un par. El primero, uno podría pensar que esto es una burbuja de optimismo, que la gente no está tomando decisiones óptimas y que esto se va a desinflar. Nuestros datos nos permiten ver, por ejemplo, la tasa de repago y no vemos que estos créditos sean peores en algún sentido observable comparado a lo que ocurría antes. Entonces, eso es una buena noticia. De Ujú. pronto, noticias un poco más negativas. Este incremento en la inversión está muy concentrado en municipios que quedan cerca de grandes ciudades y de mercados. Ok. Entonces, para un país como Colombia, este ha sido un problema histórico, es que, pues, dada su extensión y dada su topografía, digamos, la oferta de infraestructura no es la mejor. Hay muchas zonas del país que están básicamente muy mal conectadas o muy desconexas de la economía nacional. Y entonces lo que esto sugiere es, si quieres recibir ese dividendo económico de la paz, es clave que estés integrado a la economía, que tengas dónde vender tus productos, dónde comprar Ujú. insumos y demás. Estas zonas muy, muy remotas no se benefician. Sí, y al final es la misma ausencia del Estado hizo que las FARC estuvieran tanto tiempo allí y luego la ausencia del Estado tampoco se resuelve de la noche a la mañana. Digamos, hay la ausencia del Estado en las capacidades del Estado, los servicios públicos, la fortaleza institucional. Y eso creo que en Colombia ha tratado de avanzar mucho en esa dirección, en la provisión de servicios públicos a nivel local. Las reformas que se dieron en los años 90 en la descentralización funcionaron en Colombia o se avanzó mucho en esa dirección. Eh, y además Colombia pasó en los años 90 de ser un país exportador de café a un país exportador de petróleo. Y creo que eso ha sido algo fundamental en el desempeño de Colombia en los últimos años. Y uno puede pensar, bueno, si un país tiene petróleo, ahora los servicios públicos van a ser mejor, todo va a haber más Mm. inversión, además, y, y bueno, en parte sí, hay posibilidades de que eso ocurra, pero en parte no necesariamente. ¿Qué pasó en Colombia? Y tú que has hecho ese experimento y has visto qué pasa en Colombia con el descubrimiento del petróleo y la provisión de servicios públicos. Sí, como tú bien señalas, creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta idea de la maldición de los recursos naturales, de que Ujú. ser un país rico en petróleo o en piedras preciosas o en algunos otros minerales, en realidad es una mala noticia. Pero cuando uno lo empieza a pensar, lo que es interesante de este tema es que cuando lo empiezas a pensar, no es obvio cómo va a ser eso algo malo. Cuando yo a mis estudiantes les hablo de este tema, les cuento que cuando yo era adolescente jugaba estos videojuegos como de estrategia donde tienes que armar un ejército y pelear contra el otro. Y ahí es obvio que si casualmente empiezas en una zona donde hay un montón de recursos, mecánicamente produces más y ganas el juego. Entonces es como que cómo ganarte la lotería te puede hacer más pobre. Es una pregunta que no es fácil de responder. Colombia, y de nuevo, este es otro caso en el que esto se remonta a cosas que yo leía y pensaba cuando, no sé, cuando estaba terminando el colegio, empezando la universidad. Colombia tiene un sistema de regalías. Colombia, entonces, hay zonas donde se explota petróleo, se extrae petróleo, y hay un sistema de regalías a través del cual esas zonas reciben un flujo de dinero y pues terminan siendo sitios muy ricos porque pueden ser municipios muy pequeños que simplemente reciben estas regalías.
Y en Colombia se estaba bien documentado cuando yo era más joven que parecía que esas regalías no se usaban muy bien. Mm, Parecía que llevaban a que hubiera mucho lo que llamaríamos elefantes blancos. Entonces hay muchos de estos municipios que no tienen agua, que tienen niveles de servicios públicos muy precarios, pero tienen ujú. una piscina olímpica o tienen una pista de BMX, ¿sabes? Con especificaciones de última generación y cosas así. Y entonces, de nuevo, al igual que el paper sobre Chávez, yo pensé, ¿cómo le podemos dar sustancia a esto con los datos? Y obviamente parte del problema es que si yo te digo, estos municipios petroleros les entran las regalías y las gastan mal, puede que sea porque son estas rentas petroleras, pero puede que sea también porque estos son municipios pobres, porque yo que sé, el capital humano de sus gobernantes no es tan bueno. Digamos, uno podría pensar, puede que cualquier fuente de dinero la gastarían igual de mal. Entonces, en uno de mis trabajos lo que yo hago es decir, bueno, comparemos los municipios colombianos, cómo se gastan la plata cuando viene de estas regalías petroleras, comparado a cómo se la gastan cuando viene de tributación local. Y ahí estamos Ujú, hablando en especial del impuesto predial, del impuesto a la propiedad. ujú, Y lo que yo hago, lo que yo encuentro básicamente, explotando, por ejemplo, las actualizaciones catastrales, donde llega el Instituto Geográfico, te actualiza el catastro y entonces tu recaudo tributario salta de manera ujú. un poco exógena. Lo que yo encuentro es que el impacto de los ingresos tributarios en bienes públicos es muchísimo mayor que el impacto de las rentas petroleras. En otras palabras, un peso más de impuestos te mejora mucho más educación, salud, calidad del agua que un peso más de regalías. Y luego un poco la contracara de eso es que cuando miras estos gobernantes locales, ¿será que se meten en problemas con los entes de control, con la Procuraduría, con la Contraloría? Encuentro que en efecto cuando ganas más plata de impuestos es menos probable que te metas en problema. Cuando ganas más plata de regalías es más probable que te metas en problemas. Un poco la intuición siendo que a nadie le gusta pagar impuestos, entonces tú sabes que si la gente está pagando más, va a estar más encima tuyo y te esfuerzas, haces un mejor trabajo, mientras que lo opuesto pasa con estas rentas. Una pregunta interesante que no he podido responder hasta ahora es si estas rentas se malgastan porque la gente no está tan bien informada comparado a cuando está sacando plata de su bolsillo, o si es Ujú. que literal no hay un poco como de desinterés, dado que es una plata que Mm. no la pagué yo, como que no me importa tanto. Claro, lo que estás consiguiendo es el mecanismo por medio del cual los recursos son malos. Ujú. Digamos, porque como es contraintuitivo, si tienes mucho petróleo, al final eso es bueno, pero ¿por qué no es bueno? Al final el Estado no vive al ciudadano y eso deteriora las instituciones que son fundamentales en el desempeño Eh, eh, y eh, además para, no, perdona. tienes toda la razón. Iba a decir que esta literatura sobre la maldición de los recursos en sus orígenes estuvo muy enfocada en factores económicos, la apreciación de la moneda y la enfermedad holandesa, lo cual sin duda que hay Ujú, algo de eso, pero cada vez más nos hemos ido convenciendo de que la ujú. maldición de los recursos naturales es una enfermedad política que afecta cómo funcionan nuestros gobiernos, los incentivos de los gobernantes y demás. Correcto, correcto. Por eso es tan importante que el Estado viva del ciudadano y que el ciudadano lo pueda controlar. Estamos llegando al final de la conversación, vamos a ir con la última pregunta. Eh, y bueno, esto es un trabajo que ahora vamos un poco más atrás en la historia. Al final del siglo XVIII, España o el Imperio Español empieza unas reformas en América Latina, un poco la situación está como fuera de control. Venezuela comerciaba con quien le da la gana, contrabando por todos lados. Colombia tal vez había mucho más presencia institucional, pero igual, ¿no? O sea, había como una demanda en el Caribe por comercio libre, libre comercio, mayores libertades. España había perdido un poco el control de la situación y vienen lo que se conocen como las reformas borbónicas, de modernizar el Estado, y en cierta manera dar mayor dinamismo a las colonias de América Latina que tenían una serie de regulaciones bastante, en algunas cosas, a los ojos de hoy, un poco absurdas, ¿no? Eso luego, ¿qué impacto tuvo, no? Porque para los latinoamericanos y sobre todo nuestra área andina, como que los países comienzan con Simón Bolívar, ¿no? Antes no pasa nada, las reformas borbónicas ni se estudian, ¿no? Entonces esas reformas borbónicas,
cómo impactaron el siglo XIX latinoamericanos, no sé, tus Ujú. estudios, pero por supuesto que la consolidación de los estados de la América hispana, ¿qué consecuencias tuvo? Sí, ese es un trabajo que, a diferencia de los que te he estado mencionando, donde me remonto a cosas que leí, pensé en algún momento anterior, aquí es todo lo contrario, un poco como tú decías, mi conocimiento de la historia colonial de Latinoamérica era súper escaso. Era así, había los españoles y los españoles no nos trataban muy bien y llegó Simón Bolívar y entonces los últimos años para mí han sido de inmersión en la literatura histórica, en parte porque hemos estado estudiando este tema de las reformas borbónicas y su impacto en el funcionamiento del Estado colonial y también sus consecuencias políticas. Como puedes ver, tal vez un hilo conductor de mi investigación es tratar de entender el funcionamiento de los gobiernos y la formulación de política pública en Latinoamérica, bien sea en la dictadura en Chile, bien sea los gobiernos locales en Colombia, y ahora desde una perspectiva un poco histórica. Donde parte de lo que hace que la pregunta sea interesante es que tenemos como esta idea que nuestra herencia colonial es parte de la explicación para ciertos aspectos de la disfuncionalidad de nuestros gobiernos. Y entonces en este caso lo que hacemos es explotar tal vez la parte más importante de las reformas borbónicas, como la cereza en el pastel. Las reformas son un programa amplio, pero tal vez es su punto máximo es el sistema de intendencias que se introduce en el imperio. Estamos hablando 1780, Ok. finales del siglo XVIII, que básicamente el punto es, en el sistema anterior tienes virreyes en las grandes capitales, tienes estas cortes que se llaman las audiencias, y luego a nivel local, eso es muy en las grandes ciudades, a nivel local tienes un sistema como de una especie de alcaldes que se llaman los corregidores, que tienen grandes problemas de gobernanza. No les pagan Ujú. muy bien, muchos de ellos han pagado por supuesto, entonces como que no funciona muy bien. Son muy explotadores de la población indígena, se embolsillan buena parte del recaudo tributario y entonces el sistema de intendencias lo que dice es introduzcamos una capa intermedia de gobierno, las intendencias, piénsenlo como lo que hoy sería un estado o una provincia, que además va a ser homogéneo, va a haber intendencias en Perú, Argentina, Chile, México, lo van a introducir en todas partes. Y estos intendentes los vamos a escoger bien y les vamos a pagar bien. Y van a Ok. entrar a reemplazar ese sistema corrupto de corregidores. Y lo que Ujú. estudiamos ahí, de lo que nos beneficiamos, es que resulta que la corona tenía un sistema de cajas reales regadas por todo el imperio que llevaban la cuenta de todo el dinero que entraba y salía. Estos son casi datos administrativos, como meterse hoy en día al Excel de la corona. Y básicamente con esos datos lo que logramos mostrar es que, en efecto, la reforma de intendencias conduce a un mayor recaudo, lo cual sugiere que la corona está aumentando su presencia estatal afuera de estas grandes ciudades, ya no es Lima, Santa Fe de México, sino un poco más en la periferia, y Ujú. esa mejora en gobernanza se ve asociada con mayor recaudo. Ahora bien, la pregunta interesante en la que hemos estado trabajando es que, por supuesto, la llegada de estos intendentes como que rompe un poco el equilibrio político local, donde tienes unas élites locales que dominan este gobierno, que dominan la economía, y de repente llega este outsider a cambiar cómo se gobierna. Y cuando lees la historiografía, sugiere que esto contribuyó al proceso de independencia que ocurre un par de décadas después. Digamos como que los criollos tenían su sistema que mal que bien les funcionaba y estas reformas modernizadoras que rompen con la estructura sociopolítica, pero que de manera importante no le brindan un canal de participación a los criollos, porque estos intendentes llega a la corona y dice, este es tu nuevo jefe y las cosas van a ser así y ya, que eso pudo estar asociado con el proceso de independencia. Tenemos unos resultados, eso es difícil de probar, pero hemos estado digitalizando cartas, correspondencia del periodo de la independencia, que sugiere que los sitios donde estos intendentes fueron más efectivos son sitios donde hay más rebelión y más sedición durante el Mm. proceso independentista. Qué interesante, porque a veces la imagen es todo, bueno.
como que todo fue muy simple o no se entiende bien qué pasó y al final esta economía política de lo que estaba pasando en la recaudación de impuestos tuvo consecuencias de largo plazo. Con esto, Luis, llegamos al final. Muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo para esta extraordinaria conversación. No, Pronto, muchas gracias a ti, Ángel. Ha sido un verdadero placer conversar contigo de todos estos eh, temas. esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del pen-chetris en Instagram y Twitter.